contacto telefónico directo con el senador Andrés de León, que tiene la gentileza de atendernos ahora aquí en la mañana. Te saluda, Ricardo. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, un gusto, ¿cómo les va? ¿Cómo andás tanto tiempo? Muy bien. Bueno, tenemos en realidad, después vamos a hablar de la campaña y de la política, pero básicamente me interesa consultarte acerca de este tema que tomó relevancia el último fin de semana como consecuencia de manifestaciones del doctor de Lázari, el presidente de la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, y lo que significó ya casi no digo un conflicto de poderes, pero al menos una reacción de la gobernadora y una posterior contraofensiva, si queremos llamarle así, del doctor de Lázari. ¿Qué nos podés contar? Porque se supone que tenés alguna información un poco más privilegiada que nosotros. A ver, en principio, digamos, no sorprenden de alguna manera las declaraciones del presidente de la Corte, porque nosotros hemos observado algunas posiciones del presidente de la Corte que en alguna medida llamaban un poco la atención, pero uno también las tiene que comprender o entender que está dentro de lo que se llama la división de poderes y la libertad que tiene en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires el poder judicial respecto de, si uno lo compara con años anteriores. Esto independientemente de que esta corte y muchas de las cortes, salvo ahora el doctor Torres, han sido nombrados en épocas del gobierno justicialista, ¿no es cierto? Y de hecho el presidente de la Corte Suprema ha sido igual. Esto obviamente, digo, llama un poco la atención, pero tampoco quiere decir que esté mal o bien. Ahora, estas declaraciones, sí, del presidente de la Corte, uno tiene que calificarlas dentro del nivel de, si se quiere, de temerarias, porque en definitiva, como la gobernadora bien ha dicho, si hubiera situaciones como de la naturaleza, como el doctor el de Lázari ha mencionado, lo que correspondería es que haga la denuncia pertinente. Esto por un lado. Pero bueno, también ha habido declaraciones ahora del doctor Negri, que también es miembro de la Corte, digamos, de alguna manera, no digo descalificando las declaraciones, pero relativizando las declaraciones del presidente de la Corte y diciendo con claridad que no es de incumbencia del Poder Judicial de turno hacer este tipo de manifestaciones, con lo cual me parece que de alguna manera esto aclara un poco. Y después, bueno, también yo creo que si bien no han sido las mejores de las declaraciones, las del doctor de Lázari en la presidencia, sí también tenemos que mencionar que ahora ha relativizado sus declaraciones diciendo que no se refería a las causas de corrupción, tanto de Cristina como otras causas de corrupción, sino que mencionaba a causas comunes o corrientes que él quiso mencionar. Pero bueno, la verdad es que fueron declaraciones poco felices y bueno, si la aclaración esta alcanza o no, veremos con el tiempo. Andrés, utilizando un poco la suspicacia, que estas declaraciones se hagan cuando la campaña electoral está al rojo vivo, con una provincia de Buenos Aires con una elección muy cerrada, y también coincidiendo con aquellas manifestaciones virtualmente del Papa Francisco cuando habló del lawfare, ¿no? Si vos lees lo que dice el Papa hace un mes o algo parecido, y la manifestación del doctor de Lázari son prácticamente copiadas. Sí, además una persona de la experiencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, no solo experiencia judicial, sino una experiencia política, no solo por su paso, sino porque la Corte Suprema en líneas generales también tiene posturas, posiciones y fallos que tienen vinculación política. Él no tiene, un hombre de esa experiencia no tiene que pasar, no pueden pasar inadvertidas que declaraciones de ese tenor iban a ser
interpretadas en el sentido político que vos estás mencionando, y fíjate vos que la primera réplica de sus declaraciones se hicieron vía Twitter, lo hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para mencionar justamente el nivel de supuesta vulnerabilidad jurídica por la cual ella está atravesando. Me parece que va de suyo que fueron declaraciones temerarias, declaraciones absolutamente fuera de contexto y de lugar, y fuera, aparte de contexto y de lugar, en la Argentina, en una Argentina que fue inundada por la corrupción durante muchos años, y que además fue inundada por la impunidad durante muchos años. Me parece que además hay un pésimo mensaje a la sociedad que tiene a la justicia como uno de los puntos o una de las deudas que está teniendo la democracia en estos últimos años, y fundamentalmente deuda, si uno quiere ser, digamos, ir un poquito más allá, deuda inclusive no solo con la gente común, sino con respecto de las causas de impunidad y de corrupción en el poder público. Así que me parece que han sido desafortunadas. Creo también que tienen en alguna medida, creo que han tenido un tinte claramente electoralista, y bueno, lamentablemente son situaciones por las cuales hay que atravesar, y en esto me parece que ha sido muy valiente y muy responsable las declaraciones de la gobernadora. Me parece que la gobernadora ha puesto claros límites respecto de estas situaciones, y además ha quedado clarísimo que no, digamos, que no hay lugar ni para la impunidad, ni para dobles discursos, ni situaciones que contemplen o quieran conllevar algún condicionamiento al avance de las causas contra la corrupción del gobierno anterior. Sí, lo que llama la atención, y no podemos ser ingenuos tampoco, Andrés, que cierta celeridad que se da en Comodoro Pi, no hay la misma respuesta en la provincia de Buenos Aires. Pareciera, por lo menos a ojos de ciudadanos de a pie, como podemos ser nosotros, que las causas en la provincia de Buenos Aires duermen el sueño de los justos, ¿no? Sobre todo las de corrupción. Sí, indudablemente que hay una lentitud, pero bueno, en definitiva, de todas maneras, hemos visto que han avanzado algunas causas, como por ejemplo las causas de idioma, las causas de enriquecimiento ilícito. No son en los tiempos y en los plazos que a nosotros nos gustaría, pero bueno, ha sido un avance respecto de lo que teníamos anteriormente, con lo cual justamente esto que vos estás mencionando con absoluta claridad, derriba, yo diría, casi por tierra lo dicho por el presidente de la Corte. Si hay algo que no ha avanzado en la provincia de Buenos Aires, es justamente las causas de corrupción. No han avanzado con la celeridad que todos deseamos y queremos. Sí, yo creo además que le están haciendo un favor a la propia gobernadora o a la agrupación política que ella encabeza, porque estas cuestiones en la sociedad no creo que le sumen adeptos a las declaraciones de Lázari, sino muy por el contrario, me parece a mí desde la observación, ¿no? No, claramente que es así, pero bueno, en la Argentina está claro que hay digamos, algunos sectores que han tenido algún nivel de connivencia con el gobierno anterior o vinculaciones con el gobierno anterior. Me parece que en alguna medida están, digamos, tratando de embarrar la cancha, porque indudablemente que lo que hemos vivido o lo que hemos visto tanto con la causa de Daniel Scioli, pero lo hemos visto también con las causas ahora del fiscal Stornelli y demás, me parece que tienen una clara connotación de buscar alguna situación que conlleve algún nivel o algún manto de impunidad, y eso quedó bastante evidenciado, ¿no es cierto?, en yo diría en este último año, que es el año electoral, y es el año donde los argentinos y fundamentalmente los bonaerenses vamos a estar decidiendo definitivamente si la Argentina va hacia una república, hacia un cambio definitivo, un cambio democrático, si vamos a continuar
con este esquema de transformación de la provincia de Buenos Aires, de transformación de la Argentina, o si volvemos hacia un pasado que fue el que nos dejó tan condenados a los argentinos en estos años, y fundamentalmente un pasado que estuvo a la corrupción, yo diría, como pionera y uno de los ejes principales de la función de gobierno. Andrés, volvemos enseguida a la política. ¿Por sí o por no, uno de los padrinos del Láser es Eduardo Duhalde? Yo no sé si padrino, lo que sí podemos decir, sí tenemos que decir que es un hombre que fue funcionario de Duhalde y es un hombre que ha sido nombrado por Eduardo Duhalde, así que en ese sentido me parece que es bastante sencillo interpretar que ha habido de parte del presidente de la Corte algún nivel de relación. Yo no estoy preparado o capacitado para decir si hoy Eduardo Duhalde está influenciando. Yo la verdad es que no veo que hoy esté participando en la política argentina de esa característica, pero la verdad es que fueron declaraciones que sorprendieron y mucho, ¿no es cierto? Volviendo a la campaña, Andrés, y para ir finalizando, ¿es tan cerrada la elección en la provincia de Buenos Aires como aparece en la mayoría de las encuestas? ¿O, sí. ¿o ustedes creen que va a ser distinta la cuestión? Desde adentro, No. Te pregunto una opinión sincera, ¿no? No, va a ser una elección reñida, Ricardo, porque, a ver, todos sabemos que la provincia de Buenos Aires ha tenido en manos de la gobernadora Vidal una transformación revolucionaria y silenciosa. Cuando uno repasa la provincia de Buenos Aires que teníamos en el 2015, en el estado de abandono que teníamos, era una provincia que tenía déficit fiscal, déficit comercial, déficit financiero, déficit en gestión tanto en seguridad, en educación, en salud, cuando una provincia de Buenos Aires que prácticamente no tenía obras de infraestructura de calidad, se inauguraban obras que después se inauguraban hasta 3 o 4 veces, obras que no estaban culminadas, o muchas veces se inauguraban obras y se llevaban los médicos para la inauguración y después la obra, estos famosos UPA, quedaban como elefantes blancos o pequeños elefantes blancos porque después no tenían los fondos públicos ni el personal para poder funcionar. Esto era lo que nosotros recibimos. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos 3 años y medio? Hoy la provincia de Buenos Aires, a través de la pelea que dio la gobernadora Vidal y también, yo diría, este cumplimiento federal y republicano que ha hecho el presidente Macri, le ha proveído no solo a todas las provincias, pero fundamentalmente a la provincia de Buenos Aires, gran parte de esos fondos que veníamos reclamando y que nos permite tener a los bonaerenses por primera vez y sin importar el gobierno político que le toque gobernar de cara al futuro, soberanía económica. Después una provincia de Buenos Aires que no tenía ni para pagar los sueldos y que tenía 70 municipios con déficit fiscal y más de 35 de ellos no podían pagar el aguinaldo en 2015, a municipios que hoy más de 100 que están con superávit fiscal, con obras públicas como nunca habían ocurrido. La provincia de Buenos Aires ha hecho obras públicas e infraestructura de calidad, obras profundas como las obras hidráulicas. La verdad es que uno puede estar, yo diría hasta horas, hablando de los logros de María Eugenia Vidal, pero uno también es consciente que en el corazón del conurbano bonaerense todavía allí tenemos un problema de pobreza estructural, que esta situación económica que hemos atravesado y que con valentía el presidente Macri ha avanzado para dejar las bases limpias y fuertes para empezar a crecer seriamente, ha hecho que muchos sectores de la sociedad argentina esté pasando momentos muy difíciles, y en ese corazón del conurbano nosotros sabemos que esa situación es una situación compleja, que todavía hay mucha gente que todavía tiene miedo a pensar que después de 28 años pueda seguir gobernando o no podamos seguir gobernando, y esto hace que sea una elección reñida, una elección difícil, más allá de que nosotros estamos muy optimistas de la elección que vamos a realizar aquí en nuestra 6ª sección electoral, pero para nosotros más que nunca esta es una elección donde la gente va a ser el actor principal y va a ser la que determine
de quién es el futuro. Yo creo que lo que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires es histórico, lo que ha hecho la gobernadora en materia de seguridad, en materia de lucha contra el narcotráfico, ha sido extraordinario. Se ha intervenido en todos los centros de salud de la provincia de Buenos Aires, se ha llevado el SAME. Bueno, aquí ustedes recorren. Yo recuerdo, Ricardo, el otro día pasaba por el Despeñadero y me acordaba de una primer nota tuya respecto de la necesidad de esas obras. Y bueno, nos lleva tiempo porque son años de abandono, pero allí están las obras, las obras en el sector más peligroso de la Ruta 51, de la conexión Bahía Blanca-Pringles, está avanzando, es una obra que verdaderamente nos llena de orgullo, y recordaba tu nota, tu entrevista allí cuando estábamos iniciando la gestión, y yo te decía que había que tener paciencia. Bueno, las obras están. Espero que los bonaerenses sepan valorar todo lo que ha hecho María Eugenia y lo que ha hecho Juntos por el Cambio en estos 4 años. Sí, además uno tiene la sensación, con absoluta prescindencia, digo esto de ninguna inclinación política de mi parte, por lo menos hacerla pública, ¿no? Pero sería también un poco un cambio de esta naturaleza interrumpiría un proceso que en materia de obra pública ha sido realmente muy, muy interesante, y sobre todo habida cuenta también de la situación que atravesamos como país, ¿no? Que no nos sobra plata, hay que asignar los recursos muy, pero muy bien. No, y es volver a un pasado. A ver, es volver al pasado donde los varones del conurbano eran amos y señores del conurbano. Con María Eugenia Vidal se termina, en el 2023 ya no van a poder ser reelectos. Eran años donde los funcionarios públicos, hasta el mismo gobernador, no presentaba su declaración jurada. Hoy estamos todos obligados a presentar declaración jurada. Terminamos con las jubilaciones de privilegio de la política. Es decir, han sido tantos los cambios que sería peor que no haber cambiado en el 2015, volver al pasado. Sí, realmente es así. La última tiene que ver con un poco de futurología, Andrés. ¿Cómo te imaginás un congreso en la provincia de Buenos Aires con una participación, gane o pierda, mucho más activa de la Cámpora? Y a ver, a mí me parece que vamos a tener mayor participación de la Cámpora, eso es indudable, pero yo estoy tratando de pensar que los bonaerenses no nos vamos a suicidar, y que me parece que vamos a cerrar definitivamente una página de la historia. Nosotros obviamente no estigmatizamos ni a la oposición, ni estigmatizamos la Cámpora, pero me parece también que es bueno, sería muy bueno para los argentinos y para los bonaerenses que la ciudadanía nos dé y les dé a muchos sectores de la política un mensaje muy claro de que hay cosas que no estamos dispuestos a tolerar más. Y me parece que en ese sentido yo aspiro a que podamos seguir avanzando en este proceso de transformación. Yo creo que si los bonaerenses y los argentinos decidimos continuar con este cambio, yo creo que esto va a generar también profundas modificaciones en la cultura política argentina, porque allí se darán cuenta que aquellos que apuestan al caos, los que hablan del caos, los que quieren instalar el caos en la Argentina, no van a encontrar eco, y me parece que esto va a mejorar el sistema político argentino y inclusive va a ayudar a ese peronismo, a ese sector del peronismo que le cuesta estar en la oposición, le cuesta la convivencia democrática y republicana. Yo creo que los argentinos, los bonaerenses, tenemos en agosto, para empezar, y después en octubre, una oportunidad histórica de dar una lección para que la Argentina cambie definitivamente. Andrés, gracias por estos minutos. Que les vaya muy bien, adiós. El senador Andrés de Leo pasó por Despertando en la Ciudad en la 89.